Bienvenidos un sábado más a Los Sábados Mando Yo. Vamos a dar la bienvenida a los compañeros que están con nosotros en el día, la noche de hoy. Hola Javibi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Sonia. Un saludo para todos y totalmente de acuerdo. Hoy tenemos aquí un asesino bastante sádico y peculiar, la verdad. Pues sí, venga, vámonos, adelante. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo lo llevas? Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí un sábado más para comentar fechorías de este tipo de individuos. Y a los mandos, como siempre, ¿qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y nada, con muchas ganas de empezar este episodio. Tú hoy vienes virgen. Sí, Hoy vienes a ver lo que te contamos. sí, no he tenido tiempo de poder estudiar este tema, así que vengo a... Pues voy a estar igual que los oyentes. Voy a opinar básicamente también. Pues está bien, me parece bien. Sí. Y también, por ejemplo, si alguien quiere opinar, tiene el chat de Telegram, donde voy a activar el chat de voz por si alguno quiere dar una opinión al respecto. Pues me parece estupendo, claro que sí, siempre innovando. Venga, vámonos. Y no podía ser de otra manera. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestra querida Dama Oscura. Felicidades, Sara. Muchísimas gracias. Por eso te he dejado así, para el final. Sí, ya tengo un siglo más. Ay, pero no se te nota nada. Eres una jovenzuela de 300 años. Porque me compro cremas. Cremas que me insultan, pero me compro cremas. Y por eso venimos tarde, ¿no? Por hablar de nuestras cremas y nuestras cosas. Sí. Ay, Dios mío. Por ahí está David, dice, buenas, ya estoy por aquí. Pues me alegra, David, de tenerte ahí otra noche más. Y bueno, pues a la gente que se vaya uniendo, vamos a ir saludándola en la medida que podamos. Irra, tú tienes ahí el chat de tweets para... Sí, saludar a David Siando, que anda por ahí también, y a David, que anda aquí en el chat de Telegram. Muy bien. ¿Qué dice este hombre? Que sepáis que yo mucho sin ver un directo, pues muy mal, David, muy mal. David Seando, que hoy, esta semana ha sido el ganador del Cuchillo de Oro. Dice David Siando en Twitch, al menos no habrá spoiler de Israel entonces. No habrá, no habrá. Y muchas felicidades a Sara. Pues Muchas gracias para ella, y lo que decía David Gómez, que esta semana ha sido el ganador del Cuchillo de Oro. La semana que viene lucharemos por la pala dorada. Así que este es el juego que os proponemos. Bueno, y antes de que empieces, Instagram. saludar a la gente que os deja comentarios en iVoox, ¿vale? Claro. Así que animamos desde aquí a la gente que deje sus comentarios en la caja de comentarios de iVoox. Ahí podéis dejar todo lo que queráis. Podéis, aparte de si os gustan o no os gustan los episodios, que pueden dejar ahí temas también. Claro, como siempre hacen, y bueno, eso que nos encantan los comentarios buenos, malos o regulares, que siempre os digo, voy a intentar o vamos a intentar contestar a todos. A los buenos y a los regulares los contestaré con mayor alegría, y a los malos, pues bueno, los contestaré como hay que contestarlos. Así, con un par. Ay, qué bien. Cómo me gustan a mí los comentarios. ¿Qué me ponen? Que sí, que sí. Bueno, vamos. iVoox es donde se dona, ¿no? Dice David. Sí, en iVoox se dona, David. Sí, pone apoyar y le das allí y puedes ir a lo que queráis. Dilo tú, porque a mí no me gusta hablar de dinero, hija. Qué asco. ¡Qué asco me da! Ahí podéis darle a apoyar y creo que es a partir de 1,45 € hasta los 49 euros que lo hago por ahí al mes. Pues eso, 49 está muy bien. A mí no me gusta hablar de dinero, ya lo sabéis. Dice David, yo no digo nada. David, muchísimas gracias. Que ya sabes que te lo agradezco, que bueno, que esto no se hace por dinero, que está muy bien, que donéis, que nos viene muy bien para comprar ese micro de sala. Si alguna vez llegamos al objetivo, porque claro, hasta no tener un mínimo, pues este señor de iVoox no nos lo da, pero bueno, ahí vamos sumando poquito a poco. Y ahora sí, nos vamos a dejar ya de tonterías y vamos a empezar a dejar de hacer gestos, lo primero, Lucas, porque te he dicho que no quiero saber absolutamente nada de fútbol. Entonces, la siguiente vez que yo vea que tú haces eso, te quito la cámara. Hala. En fin, ala. Vámonos con, pues eso, con los asesinatos de Hot Trail.
Daniel Owen Conahan Jr. nació el 11 de mayo de 1954 en Charlotte, Carolina del Norte. Al poco tiempo sus padres se mudan a Punta Gorda, Florida. Era una familia de clase media y sin grandes problemas, aunque en su infancia Daniel tuvo algunos problemas que se acrecentaron en su adolescencia por el uso de las drogas y el alcohol. Era un chico solitario y con escasos amigos. Fue en esta época cuando descubrió su inclinación homosexual, algo que su familia nunca aceptó. Durante algún tiempo la familia le llevó a la consulta de varios psiquiatras con el fin de ayudar a su hijo con su sexualidad, algo que irritaba fuertemente al joven, que tenía muy clara su orientación sexual y que no entendía por qué sus padres lo trataban como si de una enfermedad se tratase. Tampoco la época ayudaba mucho. En la década de los 70 la gente no estaba demasiado abierta a estos temas. Cierto, Sara, ¿no? Que en aquel momento la homosexualidad se vivía pues de una forma diferente, gracias a Dios, a lo que lo vivimos ahora, y si era tratada, ¿no? En algunas familias, pues como si de una enfermedad se tratase, ¿no? Sí, ahora, por desgracia, en ciertos casos también lo vemos con estas terapias, ¿no? Pero, claro, estamos en los años 70, entiendo que una familia creyente, y sí, no era plan. Es que iba a ser rechazado tanto por sus compañeros, porque él lo descubrió cuando estaba en secundaria, como por sus padres, ¿no? Al final vemos una persona que no tiene grandes problemas, o por lo menos no hemos encontrado que en su familia, pues como en otros casos que sí hemos visto, que es una familia pues, donde hay maltrato, abusos sexuales, etcétera. Pero en esta vemos una familia más o menos normal, con, sí, él tiene problemas con alcohol, o la familia tiene problemas con ciertas adicciones, y digamos que realmente, yo no sé qué opinas, el mayor problema que yo he visto es este, que a mí me parece una estupidez, pero es este, parece. Claro, es una estupidez porque, bueno, nosotros ahora ya lo vemos con Claro. otros ojos, otra mentalidad, pero sí que es verdad que cuando aquello, bueno, pues el tener un hijo homosexual, ya no tanto igual para los padres que lo podían aceptar, ¿no? Sino para la sociedad, el salir a la calle y decir soy homosexual, era un problema y bastante gordo, ¿no? Bueno, Claro. ahora, hoy en día en Latinoamérica todavía sigue habiendo ese problema, ¿eh? No como Europa, que es un poquito menos, mucho menos, pero en Latinoamérica todavía es complicado, ¿eh? El salir y decir, ¿no? Soy gay. Sí, puedes tener amigos y todo, pero siempre hay un tonto por barrio. No, aquí, como decía ella, lo llevaron a terapia, y es verdad lo que él decía, ¿no? Esto no es una enfermedad. Y realmente a mí lo que me asombra es que actualmente todavía se sigue insistiendo en algunos entornos a llevar a sus hijos a terapia, e incluso se publicite como que, oye, esto puede curar a tu hijo, entre comillas, como si esto realmente fuera un problema, una enfermedad. Y Hoy por hoy es lo que tú comentas. Todavía hay culturas que creen que es una enfermedad y los llevan a terapia y bueno, hacen mil y una filigranas porque se creen que sí, Bueno, pues no es ninguna enfermedad. Cada uno se acuesta y se levanta con quien le da la gana. En fin, Conahan se unió a la Armada en 1977. Después del campo de entrenamiento, fue destinado a la base naval de los Estados Unidos en Great Lakes, Illinois. No obstante, su carrera en la Armada duró más bien poco. En una ocasión intentó sacar a unos marineros de la base para llevarlos a un motel para tener sexo. Fue delatado por algunos compañeros y sus superiores le amenazaron con un consejo de guerra que finalmente no se llevó a cabo, ya que nadie estaba dispuesto a testificar. Meses después se vio envuelto en una pelea cuando intentó practicarle una felación a otro compañero. Evidentemente, después de todas estas trifulcas, fue despedido de la Marina por su comportamiento deshonroso. Y ojo, Sara, porque no es moco de pavo, ¿eh? O sea, le quisieron incluso hacer un consejo de guerra, bueno, pues por este motivo que os he contado, ¿no? sí, claro, es que yo aquí entiendo, yo no sé si lo interpretas lo mismo, pero entiendo que también puede ser que, digamos, que simplemente el hecho de ser gay ya fuera, digamos, un atentado contra el honor de la Armada, pero yo entiendo que es que
él realmente no le importaba mucho que la otra persona estuviera dispuesta a mantener relaciones sexuales con él. Y es lo que yo entiendo que era realmente el problema, porque realmente si la otra persona está interesada, pues de esto no se entera nadie, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que era una persona que quería lo que quería en el momento que lo quería, o sea, que estaba violentando a estas personas para tener sexo. Sí, ese es el problema, ¿no? Yo creo que, bueno, porque al final, bueno, pues en la Armada, como en el mundo del fútbol, como en el mundo de cualquier cosa, no hay gays y bueno, pues no pasa nada. El problema de este señor era que quería tener relaciones sí o sí al coste que fuese, ¿no? Claro, estaba abusando de estas personas. O lo Entonces, intentaba. eso es, por lo menos lo intentaba, hasta ese momento lo iba intentando. Bueno, pues se trasladó a Chicago, donde tuvo diferentes trabajos en los que duraba poco tiempo. Nada parecía gustarle. Su tiempo libre lo pasaba en bares de ambiente gay. Después de 13 años vuelve al hogar familiar para vivir con sus padres, ya ancianos, en Punta Gorda. Mientras vivía con sus padres, tomó clases de enfermería en el Centro Técnico Vocacional de Charlotte, en Port Charlotte. En 1995 se graduó como el mejor de su clase y se convirtió en enfermero práctico con licencia. Y ya vamos a empezar aquí, Sara, con el primer John Doe. Decíamos que este es el nombre que se pone a esas víctimas que no sabemos quiénes son, ¿verdad? Sí, sería John o Jane, depende si es hombre o mujer. Y aquí vamos a ver varios. Por desgracia hay varios. Pues sí, vamos con ese primero, ¿no? Fue encontrado el 1 de febrero de 1994 por dos cazadores que notaron buitres rodeando la zona, ¿no? El área. Siguieron a los pájaros, lo que les condujo a un cuerpo parcialmente descompuesto. La víctima estaba desnuda, con pocos dientes y nada que lo identificara. La causa de la muerte fue indeterminada. Durante la autopsia se determinó que era un hombre de entre 25 y 35 años con una varilla quirúrgica en el tobillo debido a una cirugía previa. Los investigadores localizaron al fabricante del tornillo quirúrgico, pero el número de serie solo estaba vinculado a ciertos hospitales que usaban instrumentos dentro del mismo número de lote. Se dató la fecha de la muerte, un mes antes. El 1 de enero de 1996, el perro de una familia de Northport trajo a casa un cráneo humano. La policía logró reconstruir en gran parte el esqueleto y determinó que se trataba de un varón cuyos genitales habían sido seccionados de manera similar a la primera víctima. Este cadáver también fue imposible de identificar. El cuerpo mutilado de un tercer hombre fue descubierto el 7 de marzo de 1996. Había sido asesinado solo 10 días antes. Permaneció sin identificar hasta junio de 1999, cuando fue identificado como John William Melaragno. El cráneo de otro hombre fue encontrado en el condado de Charlotte el 17 de abril de 1996. La policía registró los bosques cercanos y encontró el resto del cuerpo, así como una segunda víctima. Esta segunda víctima era un hombre que había sido violado, asesinado y mutilado tan solo 24 horas antes y fue identificado como Richard Allen Montgomery, de 21 años. El joven vivía en Punta Gorda y tenía antecedentes penales. Su madre testificó que la última vez que vio a su hijo, este había quedado con un hombre que le iba a hacer unas fotos a cambio de dinero. El primer cuerpo fue identificado más tarde como Kenneth Lee Smith, gracias a un tatuaje en su torso. Kenneth Lee tenía 25 años y era un indigente, adicto a las drogas y al alcohol. Una cosa estaba clara:
el asesino sabía buscar víctimas a las que posiblemente nadie echara de menos. La noticia de que un asesino en serie estaba cerca corrió como la pólvora y los medios de comunicación se hicieron rápidamente eco de esto, bautizando al asesino como The Hog Trail Killings. Bueno, pues vamos viendo, Sara, cómo van apareciendo restos, cómo van apareciendo cuerpos y cómo vamos a ir viendo cómo se va cerrando el círculo alrededor de Daniel. Sí, bueno, nos vamos a asombrar de cómo realmente se llega hasta Daniel. No voy a hacer spoiler, pero nos vamos a asombrar cómo llegan hasta él. Pero de momento lo que tenemos son 5 víctimas. Algunas pues son esqueletos, no se las puede identificar. Pero lo asombroso es cuando encuentran a Montgomery, porque realmente ellos habían llegado, la policía había llegado por unas personas que habían encontrado pues un cráneo. Cuando llegan allí encuentran los restos, pues esqueletizado de otra víctima, hasta que uno de los policías levanta la vista y ve una cosa blanca. Cuando se acerca, pues era un hombre, era Montgomery. Y lo habían asesinado unas 24 horas antes. O sea, yo cuando bueno, eso lo oí más bien en un documental, lo leí también. Cuando lo leí me quedé impactada porque tú imagínate la impresión de que estés allí por unos restos esqueletizados ya y te encuentres a un cadáver, pero recién asesinado, y es el que realmente va a hacer que toda tu investigación gire y ya empiezas a tener resultados. Es una lástima que sea necesario un cuerpo para empezar a tener resultados. Pero esto lo estamos viendo, ¿no? A lo largo del tiempo que llevamos haciendo este podcast. Siempre. Cuántas muertes, ¿no?, son necesarias para poder resolver ciertos casos. Hay veces Claro. que pasa así, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. En mayo de 1996, varios testigos condujeron a la policía hasta Daniel Conahan, incluido una persona que dijo haber escapado de él. Más tarde la policía descubrió que Conahan estaba relacionado con un caso ocurrido en Fort Myers en 1994, donde Stanley Burden fue hallado atado a un árbol y casi estrangulado, en un estado lamentable y con unas cicatrices que eran visibles incluso 2 años después. O sea, imaginaros el nivel de sadismo que 2 años después este señor seguía con aquellas cicatrices en su piel. Yo he visto las fotos, no sé si tienes alguna foto por ahí o no, porque la verdad es que no es agradable de ver. No las tengo, las he visto, si quieres describirlas puedes. Sí. No las pongo porque creo, como siempre digo, que el que quiera saber que las busque. Yo creo que hay cosas, bueno, pues que es mejor no mostrar. Antes de seguir, Sara, creo que Habibi quería decir algo. Vamos a dejar que hable un poquito y luego seguimos. Os quería comentar a vosotras, haceros una pregunta que yo no lo he definido cuando escuchaba. ¿Estas torturas y estas heridas eran a posteriori o en vida? Es que es lo que no tengo claro. Habla más alto, Habibi. En vida, Habibi, en vida. En vida. Que no lo he escuchado y como no lo he podido leer en ningún sitio, es una duda que tengo. No sé si es a posteriori o los torturaba en vida. A ver, es que no sé si Sonia va a comentar el modus operandi más adelante y yo no quiero que me digan que soy la señora spoiler. Entonces, no sé si te lo comento ahora. Voy a ver lo que me dice Sonia. Tú puedes contar lo que quieras, aunque yo luego lo cuente, tú puedes contar lo que quieras, venga. Yo soy la elegida y hoy es mi cumpleaños. Exactamente. A ver, las víctimas tienen algo en común y es que están emasculadas, es decir, le habían cortado lo que era la zona genital, ¿no? Y eso es lo que tenían en común. Esto está hecho post-mortem. Vale. Por suerte está hecho post-mortem. El tema es que sí, los ataba a un árbol, porque los cuerpos tenían marcas de ataduras, ¿no? Y en el caso de esta última víctima, que no me acuerdo el nombre, no lo tengo ahora delante, yo los nombres los llevo muy mal, es que es impresionante porque él intentó escapar. Y este hombre, Daniel, pues cogió una cuerda, se la puso alrededor del cuello,
se apoyó en el árbol donde este chico estaba atado, empezó a tirar haciendo palanca. Tú imagínate la fuerza que hace ahí. Y no lo mataba. Y encima lo insultaba porque no se moría. Eso Y sí. le dejó, o sea, la laceración que tiene en el cuello es impresionante. Él, de hecho, tenía problemas para hablar porque la laceración del cuello es impresionante. Es como si se hubiesen cogido, pues, no sé, no te voy a decir un cuchillo, pero prácticamente de lo profundo que tiene esa cicatriz de la cuerda. Tú imagínate, él al final pudo escapar, ¿no? Pero, y la verdad es que de una forma bastante extraña, pero pudo escapar. Pero tú imagínate que después de tanto tiempo tuviera la marca de la cuerda. Y es que el hombre se estaba haciendo palanca con el árbol. Sí, el tema es que le cuesta respirar y le tocó bastante las cuerdas vocales. O sea, a ese nivel de profundidad llegó la cuerda. Bueno, pues la policía se personó en el domicilio de Conahan con una orden de registro, donde encontraron pruebas que lo relacionaban con Richard Montgomery y con Burden. Además, comprobaron los extractos de su tarjeta de crédito que determinaron que había comprado cinta adhesiva, varios cuchillos, cuerdas, cámaras y alicates. La policía científica tomó muestras de la pintura del auto de Conahan, además de requisar unos guantes de trabajo en los que se hallaron algunas astillas de madera. Se volvieron a inspeccionar los cuerpos, hallándose en el de Richard Montgomery restos de pintura que coincidían sin duda con los del coche de Conahan y diversas astillas coincidentes con las encontradas en los guantes requisados en el domicilio de Daniel. El 3 de julio de 1996, tras 50 días de vigilancia, Conahan es arrestado y llevado al condado de Lee por el intento de asesinato de Burden. En febrero del siguiente año fue acusado del asesinato de Montgomery, a la vez que se retiraban los cargos por el intento de asesinato de Burden. Mientras Daniel Conahan se encontraba a la espera de juicio, fue descubierto otro cadáver en el condado de Charlotte el 22 de mayo de 1997. 10 meses después fue identificado gracias al ADN como William Charles Patton, que se encontraba desaparecido desde 1993. El 10 de agosto de 1999 se inicia el juicio contra Conahan. Los fiscales dijeron que buscarían la pena de muerte después de relatar la manera bárbara en que la víctima fue asesinada. El fiscal Robert Lee dijo: las evidencias mostrarían que el acusado tiene una mente retorcida y oscura. Una oscura fantasía que actuaría con consecuencias muy mortales, dijo Lee durante su declaración de apertura. Lee luego le dijo al tribunal que Conahan era un fantasma letal y que acecharía las calles, solicitando a los transeúntes que posaran por dinero antes de agredirlos. Dijo que el acusado tenía fantasías desviadas y una personalidad paranoica, y fue la combinación de los dos lo que llevó a la muerte de Montgomery. Lee describió a Montgomery como un desertor de la escuela secundaria que abusó de las drogas y del alcohol. Era presa fácil cuando estaba borracho o cuando necesitaba algo de droga. En un esfuerzo por mostrar la naturaleza malvada de Conahan, Lee describió cómo el cuerpo de Montgomery fue descubierto cerca de los restos apaleados y agredidos sexualmente de Kenneth Lee Smith. Según Lee, Conahan cortó los genitales de Montgomery casi a la perfección médica, habilidades que habría adquirido mientras trabajaba como enfermero en el Centro Médico Regional de Charlotte. Hizo esto, dijo Lee,
porque sintió que si los dejaba en la víctima, los investigadores tomarían muestras de saliva y su ADN lo habría vinculado con el asesinato, con su terrible lujuria y pasión gastadas y su oscura fantasía cumplida, se alejó con su espantoso trofeo en la mano. Y antes de bueno, pues contaros, ¿no?, la versión del abogado de la defensa, nos vamos a centrar un poco, bueno, pues ahí, ¿no?, en el fiscal. Sara. No está Sara. Sara Sí está ahí. estoy, Sí sí está. estoy. ¿Qué te pasa, hija? ¿Te has quedado nubilada? Sí, ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Internet no me quiere, No te quiere, ya empezamos. Ya empezamos. no me quiere. Ay, los problemas de vivir en un barranco. Yo te digo una cosa, llevo todo el día bien, ¿vale? Uy. Y ahora Vale. me ha dicho, pues te vas a joder. Pues ya sabes que tenemos cita, o sea, que empieza brevia. Bueno, pues Es que no sé por dónde va. a ver, te decía, ¿no? He estado contando, bueno, pues como el fiscal, bueno, nos dice, ¿no?, bueno, un poco de la figura del acusado, ¿no? Antes de meterme en la defensa, pues he ido contando cómo este señor, bueno, pues como cuentan, cómo ha cortado los genitales, porque él pensaba que de ahí se podía sacar su ADN a través de la saliva. Y entonces por eso se lleva los genitales como si de un trofeo se tratase, además de para ocultar pruebas, que digo yo, anda que no habría dejado el hombre pruebas de ADN en el cuerpo. Yo es que eso de la saliva lo veo muy extraño. En serio, yo lo veo muy extraño. Para mí es por otro motivo, pero bueno, yo no sé. Yo no sé. Pero sí, aparte en el interrogatorio de la forense le preguntaron una cosa, la verdad es que me pareció extraño porque es algo bastante subjetivo, y le preguntaron a la forense, doctora Hasser, ¿sería una muerte aterradora? Y ella dijo, seguro, seguro que sí, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque es una pregunta tan subjetiva que, vamos, no se aleja de la realidad, evidentemente, pero en un juicio me parece algo subjetivo. Ahora cuando hables de la defensa veremos ya, pues como lo de siempre, cómo se convierte un juicio en un circo, ¿no? Y que las víctimas, pues al final, pues son casi culpables, ¿no? De estar ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ahora le voy a dar paso a Lucas, que asentía con la cabeza cuando tú decías que lo de la saliva no. ¿Por qué dices que la saliva a ti esto no te cuadra? A mí no me cuadra lo de la saliva tampoco. Yo por lo que estaba escuchando no me cuadra para nada. ¿Pero por qué? Quiero decir, lo mismo a Lucas que a Sara, pregunto, ¿por qué? A mí lo de la saliva, yo, bueno, estamos en el 96, si no recuerdo mal. Aquí, sí, el ADN, lo del análisis, el tema del ADN se sabía y tal, pero es que me resulta muy extraño. Sobre todo porque no importa que tú dejes saliva desde el momento en que no tengan para comparar, salvo que tú creas que en algún momento tú vas a ser detenido o que tu ADN, tu saliva, una muestra de ADN, quiero decir, va a entrar en un banco de datos, que eso no ocurrió hasta ya la década del 2000, creo que ya la primera década del 2000. Y me resulta muy extraño que en el 96, 94 es la primera víctima, haga eso. Porque Además, sí, ya teníamos CSI y toda esta historia, pero realmente me resulta un poquito extraño. no, Pues sí, que es y extraño. además, sobre todo, dejándolos a la intemperie, que eso enseguida se contaminan toda prueba que haya de ADN externo. En el 94, que no haya prueba de ADN. Sí que Sí, la sí, había, se sí que la había. Lo había. que yo me refiero es al conocimiento y eso de decir, uy, voy a dejar esto, voy a dejar tal. Es que realmente me parece extraño porque la musculación es completa, o sea, es todo. Y hay un agujero en esa parte, en la zona genital hay un agujero realmente. Y no sé, es una cuestión personal, a mí me extraña que sea eso. De todas formas, si no me equivoco, esta era la argumentación del fiscal. Él nunca en ningún momento dijo, primero, evidentemente no dijo que fuera él, ni se dijo por qué emasculada, porque nunca lo reconoció. Entonces, esta es la opinión del fiscal. Y a mí me sigue extrañando. Yo creo que es una opinión personal. Yo creo que, pues mira, estaba la foto.
Yo creo que eso era... Y al final se coló ahí la fotografía. Sí, al final se coló. Sí, Pero bueno, se ve de lejos, no hay problema. sí, por eso la hemos quitado rápido. Yo creo que eso era una recompensa, Un trofeo, ¿no? un Pero- trofeo, no me salía la palabra. A eso me refería yo, que yo más bien pienso que él se llevaba esos testículos, vamos a llamar ya las cosas por su nombre, pues como muchos asesinos los guardan como trofeos, ¿no? Como el que apuntaba los pies y se llevaba el pie a casa, o el que se llevaba una cabeza. Quiero decir, yo creo que al final era algo como, pues eso, para recordar. Pero Yo ¿dónde también están opino lo mismo. esos trofeos? ¿Dónde no están? Porque tampoco que yo sepa, no se han encontrado. Pero a ver, al fin y al cabo, esos, entre comillas, trofeos, eso se estropea. O Sí, los enterró en pero- algún sitio o lo que sea. Claro, evidentemente, o sea, o los metes en, bueno, pues en formol o lo que sea, ¿no? Si no, pues eso Pero es lo que dura. es que recordemos que esta es la argumentación del fiscal. O sea, realmente él nunca ha dicho, pues mira, yo hacía esto y hacía lo otro, o me los comía, o yo qué sé. Exactamente. Es que O era un momento de rabia y decía, pues te vas a enterar, ¿sabes? Los tiraba al Y me río. llevo tu Luego- masculinidad. Claro. Es que estas personas tampoco sabemos si eran homosexuales. El modus operandi de Daniel Conahan era precisamente buscar a personas que él sabía que tenía pues necesidades económicas Claro. o adicciones, y ofrecerle una buena cantidad de dinero, un dinero fácil entre comillas, porque eran $120, $150 por unas horas, para sacarse fotos pues desnudo en principio, ¿no? Ujú. Después, claro, una vez que los tenía en su poder, porque ya les empezaba a meter en una zona de bosque, por eso se llama Hog Trail, porque eran senderos de caza de jabalíes, entiendo. Y ahí ya, pues iba hablando con ellos y ya les iba diciendo, oye, tú sabes lo que es el bondage, ¿te han hecho alguna foto así, pues en este sentido como osado, bondage y tal, atado y tal? Y una vez que estaban allí, pues decían, pues vale. Y entonces ese era el engaño para él poder atarlos y ya lo tenía a su merced, ¿no? Y a partir de ahí, pues Pero por eso lo que tú estás comentando, Sara, no abusaba de ellos sexualmente. sí, no sé, o Por sea, eso digo que hasta qué punto eso homosexual, lo de ser gay, ¿vale? Era cierto, porque es que a lo mejor lo que eras un... No, él no sí sé. era gay. Sí, no, Él no. sí Y era gay. algunos sí fueron violados, ¿eh? No, pregunto. Sí, sí. Algunas de las víctimas, ya os he contado, de esas 5 primeras víctimas del principio, bueno, pues sí se demostró que había sido violada, ¿eh? Ah, vale, vale. Creo que precisamente con Montgomery había ciertas dudas, pero el que sobrevivió, la estrella del juicio, Sí. que después, bueno, ya veremos la defensa. Sí. Oye, la estrella también menudo era, ¿eh? Luego, Por eso. luego vamos a hablar y ahora vamos a hablar de Olbrand, el abogado defensor, que tiene como nombre de Por eso. cereal, ¿no? Sí, sí. Le dijo, bueno, pues el abogado defensor le dijo al juez Blackwell que el acusado tenía interés en el sexo con hombres, pero que no se sabía que fuera agresivo en sus relaciones con ellos. Claro, ¿qué va a decir? Él, el abogado defensor. Este hombre declaró que su cliente estaba siendo juzgado por su estilo de vida, pero que en ningún caso sería un asesino. Después de las declaraciones de apertura, el compañero de cuarto de Montgomery fue uno de los primeros convocados para testificar. Dijo que el día de su desaparición, Montgomery le dijo que iba a ganar $100 por posar desnudo. Luego se fue y caminó hacia Cox Lumber Yard, donde presumiblemente Conahan lo recogió. Cuando le pregunté al respecto, dijo el testigo, simplemente dijo que estaría a salvo, que no se preocupara. ¿Lo volviste a ver alguna vez?, preguntó el fiscal Lee. No, respondió el testigo. Tras el interrogatorio de la defensa, el testigo admitió que Montgomery no especificó que iba a reunirse con Conahan cuando se fuera. El testigo estrella del estado, Stanley Burden, de 29 años, proporcionó información escalofriante sobre cómo 6 hombres pudieron haber muerto a manos de Conahan.
Vivo el ataque todas las noches, dijo al tribunal. No olvidas nada, simplemente te golpea y te destroza. Burden declaró que había tenido mala suerte en 1994 cuando Conahan le ofreció $150 para que lo acompañara y posara para las fotografías. En ese momento estaba arruinado y aceptó de mala gana. Luego los dos hombres subieron al automóvil de Conahan y se dirigieron a un área aislada y boscosa. Mientras caminaban por un sendero de cerdos, Conahan le preguntó a Burden si alguna vez se había hecho fotos atado. Le dije que no. Luego dijo que me mostraría cómo hacerlo, testificó Burden. Conahan comenzó atando sus manos alrededor de un árbol y tomando fotografías de él en varias posiciones explícitas. Burden dijo que se sentía incómodo y alarmado cuando Conahan le ató una cuerda al cuello. Él dijo aquí: voy a poner esto alrededor de sus hombros y tomar algunas fotos. Luego tiró directamente hacia el árbol, continuó Burden. Dijo que Conahan estaba cubierto de sudor, respirando pausadamente y maldiciendo: ¿por qué no te mueres, hijo de puta? Que es lo que nos contaba Sara antes, ¿no? De cómo intentó, bueno, pues prácticamente arrancar la cabeza de este hombre. Y encima, bueno, pues le decía: oye, muérete ya, que me está costando mucho. Pedazo de spoilers estoy haciendo yo hoy. Pero no importa, es tu cumpleaños. Oye, Hoy soy la reina del spoiler. no os olvidéis también de que en el pecho también tenían marcas. Claro, es que con esa víctima que sobrevivió, pues realmente ahí ya eso, más algunas de las víctimas que no eran esqueletos y sí tenían pues estas marcas, pues ya encontraron el modus operandi. Tengamos en cuenta siempre que Conahan nunca colaboró. Él nunca dijo, pues mira, sí, he sido yo. Nunca. De hecho, él dijo que no conocía a Montgomery a pesar de que había testigos que lo habían visto con él. Y él mismo le había dicho a su madre: pues he conocido a un chico llamado Dan, a un hombre llamado Dan, pero no le habló exactamente quién era Dan ni lo que iba a hacer con Dan, ¿no? Pero había pruebas de que sí lo conocía y se sabía que él rondaba por esta zona. O sea, había suficientes pruebas circunstanciales como para que él relacionarlo con estas víctimas, ¿no? Pero él nunca dijo ni confesó nada. O sea, todo lo que tenemos es gracias a esta víctima y a la investigación. Al Brown, el abogado defensor, refutó y dijo que su cliente admitió estar con Burden en agosto de 1994, pero Burden se había negado a ser fotografiado desnudo y en su lugar tuvieron relaciones sexuales consentidas. Olbran declaró además que el testigo estrella del Estado era un pedófilo convicto que admitió haber consumido cocaína, alcohol y otras drogas. También señaló que Burden estaba cumpliendo actualmente de 10 a 25 años en la institución correccional Marion en Ohio por agredir sexualmente a un niño de 12 años. Burden luego afirmó que el ataque de Conahan lo llevó a agredir al niño. ¿Cómo sabes que alguna vez habría hecho eso?, preguntó directamente al juez. El chico me pidió sexo, dijo que estaba comenzando su pubertad o lo que sea. Eso es lo que quería, así que eso es lo que consiguió. Pues eso, el testigo estrella también una joya. Sara. Yo ahí me quedé, o sea, cuando dice que había abusado de un niño de 12 años y él dijo, bueno, pero es que él me lo pidió. Digo, bueno. Pero claro, las víctimas no tienen por qué ser buenas, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar de un concepto así, ser buenas o malas, ¿no? Las víctimas son víctimas. Consideremos que al final se lo merecieron o no, pero son víctimas al fin y al cabo. Y él, la verdad es que era la víctima estrella porque encima proporcionó
el modus operandi y que demostraba que esas víctimas realmente estaban vinculadas. Y lo que él hacía, que era precisamente eso. Pero vamos, una joyita. Sí, Una sí. joyita. Y evidentemente aquí no estamos juzgando a la víctima, que en este caso, pues eso es una víctima, podría ser lo que fuera, pero si él no quería mantener relaciones, evidentemente, pues no quería. Claro. La testigo más importante a la que acudieron los fiscales fue Paula Sauer, microanalista de Florida. Sauer testificó que encontró 15 tipos de fibras tomadas de la casa de Conaghan, del auto de su padre, un Mercury Capri de 1984, que creo que tenemos por ahí la fotografía del coche, por si la quieres poner, Irra, que a veces conducía, y una camioneta Plymouth. Sauer le dijo al tribunal que una fibra de tipo 16 encontrada en la propiedad de Conaghan coincidía con las fibras de una cuerda que se usó en el intento de estrangulación de Stanley Burden. Ahí estamos viendo ese automóvil. Sauer usó una pantalla de película para explicar sus hallazgos al tribunal. Según Sauer, una fibra rosa poco común llamada polipropileno se levantó del cuerpo de Montgomery y luego se combinó con un trozo de cuerda que se encontró en el automóvil del padre de Conaghan. Janice Taylor, analista del laboratorio de criminalística, testificó que una viruta de pintura en el vello púbico de Montgomery coincidía con la muestra de pintura tomada en el Capri del padre de Conaghan. El 16 de agosto de 1999, el cargo de agresión sexual contra Conaghan fue desestimado tras la declaración del forense en la que señalaba que el cuerpo de Montgomery no presentaba traumatismo en el ano ni evidencias de semen. Sara. Dime. Pues eso, que aquí desestimamos el cargo de agresión sexual porque no había traumatismo en el ano de Montgomery. Ni había semen tampoco. Claro, es que yo creo que este hombre tenía una fantasía sexual, ¿vale? Porque sí lo que vemos es que, aparte de lo que dijo el fiscal, yo entiendo que lo entendieron por ese camino. Yo creo que a él lo que le gustaba era el sexo oral, realmente practicarle el sexo oral a estas personas. Es verdad que es que no me acuerdo del nombre del Barden, vale, ya lo encontré, que fue la persona que sobrevivió, pues la joyita. Pues esta persona sí dijo que mientras él estaba atado, Conaghan había intentado girarlo para practicarle pues sexo anal, perdón. Pero realmente con los temas entre que uno estaba en avanzado estado de descomposición, el otro pues eran restos esqueléticos, pues realmente no sabemos hasta qué punto cuál era la fantasía sexual de Conaghan, y él tampoco ha confesado. Entonces es verdad que en este caso desestimaron el cargo de agresión sexual, pero realmente es lo de menos. Está claro que al final pues lo mató de esa forma horrible. Así es. El 17 de agosto de 1999, después de 25 minutos de deliberación, el juez William Blackwell declaró a Daniel Conaghan culpable de secuestro y asesinato premeditado en primer grado. El 1 de noviembre de 1999 se inició la fase penal. Según los registros judiciales, el jurado pasó la mayor parte del primer día examinando fotografías de la obra de Conaghan. Los miembros del jurado observaron fotografías del cadáver de Richard Montgomery, tal como apareció en la escena del crimen y durante la autopsia. Con caras severas, los miembros del panel examinaron las ranuras de cuerda en las muñecas y el cuello de Montgomery. También se les mostraron fotografías de la espalda de Montgomery, que estaba raspada en un patrón entrecruzado, presumiblemente causado por moverse hacia adelante y hacia atrás contra el árbol mientras intentaba escapar. La doctora forense del condado de Lee, la doctora Carol Husser, testificó que Montgomery probablemente estuvo consciente el tiempo suficiente para darse cuenta de lo que estaba sucediendo mientras Conaghan lo estrangulaba. Durante el interrogatorio de Husser, el abogado defensor Paul Sullivan hizo preguntas sobre la asfixia erótica, cortar la respiración para aumentar la excitación sexual. Sin embargo, Hall se apresuró a señalar que la implicación de que Montgomery murió de esta manera plantea la pregunta de por qué le faltaban los genitales
a Montgomery. Sí, bueno, aquí, pues bueno, como buenos abogados defensores intentaban, ¿no? Llevarlo por otro camino, Sara, y decir, bueno, pues esto fue, pues eso, una asfixia erótica que se les fue un poco de la mano, pero claro, es que le faltaban los testículos. Claro, es que no tiene sentido. Es como muchas veces que hemos visto casos de asesinos en serie que dicen, bueno, en verdad yo no lo maté. O sea, lo vimos con Dorotea Puente, por ejemplo, ¿no? Yo no lo maté, estaba muerto cuando llegué y yo lo que hice fue deshacerme del cuerpo. Claro, porque eso tiene mucho sentido, ¿no? Pues aquí vemos que el abogado defensor lo que pretende es culpabilizar, pues, al jurado, a la sociedad, a la policía, etcétera, de que esta persona está siendo juzgada no por algo que se supone que ha hecho, porque hay pruebas circunstanciales, hay evidencia y un testigo vivo, un superviviente. Bueno, realmente hay dos, hay dos. Después hablaremos del otro caso que es muy curioso, sino que se le está juzgando por ser lo que es, por ser homosexual. Bueno, pero ser homosexual no es una justificación, no es una explicación de que una persona con la que supuestamente estuvo, pues al final apareciera muerta, estrangulada, claro, asfixia erótica, entre comillas, ¿vale? Puede pasar, ha pasado, pero es exactamente eso, no explica que ese cuerpo esté ahí, que haya sido abandonado y que encima, pues, haya sido emasculado. ¿A cuenta de qué? ¿No? Hombre, está claro, el abogado defensor hace su trabajo, está clarísimo Claro, que pero es un tenía que tirar factor, por ese lado, bueno, pues porque era más fácil, ¿no? Pero una pero cosa, claro, es ese factor, un segundito, ese factor es el que une a este cuerpo con el resto. Claro. pero por lo que estáis comentando, aquí tanto el defensor como el otro están sacando conclusiones, porque es que realmente él no hablaba. Es La él no es cuestión es que como otros asesinos que ha dicho, pues mira, sí, yo hice esto. Es que claro, están sacando conjeturas por lo que estoy escuchando al azar, un poquito, ¿no? entre comillas, porque al final el fiscal está conjeturando el por qué, porque realmente el por qué no se tiene, ese es ese factor que no se tiene, ¿no? Pero sí se tienen pruebas circunstanciales, aparte del testimonio del superviviente y de otra persona que sí une a Conahan con al menos un modus operandi, aparte que se le estuvo en vigilancia e hizo cositas raras, pero al final no actuó. Ese Eso. es una cosilla así que fastidia un poquillo, ¿no? Sí, ese es el detalle Pero sí, de la, porque es de la- verdad, sí, perdona. No, el tema que no sé si Sonia lo iba a contar o no, por eso no quería hablar yo, digo, porque a lo mejor hago No, spoiler. yo estoy hoy de spoiler total, o No, sea, yo creo que sí puedo porque ya ha pasado, que es el tema de la policía que se estuvo, exactamente, lo estuvieron vigilando, incluso disfrazándose de mendigos y tal, y hubo un momento que paró. ¿No os acordáis de sí, eso? Cuando Ya, sí, cuando toca el suelo, sí. ya tenía un policía ahí más o menos, y por arte que nadie sabe, paró y dijo, bueno, otro día. Sí, pero claro. antes de eso estuvo buscando, paró en varios sitios tocando el suelo. También, sí, eso Eso, también. eso es lo curioso, sobre todo lo que destacan en la investigación, ¿no? De cuando él se para en varios sitios, Como para tocando recordar. el suelo como diciendo, vale, esta zona me gusta. Y también de que muchas de las zonas eran muy similares, por lo menos dos de ellas eran Ujú. prácticamente idénticas de un pueblo a otro. O sea, la carretera, el bosque, todo era muy similar. Sí, eran zonas similares, zonas con las que seguramente se sentía cómoda precisamente porque eran en el interior del bosque, ¿no? Pero al final la cosa es que a él lo estuvieron vigilando, ¿no? Cuando ya habían hablado con este testigo, eh, ya tenían pistas de quién era el presunto asesino en serie que estaba actuando y al final pues, le hicieron una trampa y pusieron unos policías ahí haciéndose pasar pues personas sin hogar y tal, digamos al tipo de víctima que él siempre buscaba, ¿no? Pues como siempre la más fácil. Y picó, al final le ofreció dinero a uno de los policías para sacarse una foto. Así que aunque al final realmente no pasó nada, al final él se arrepintió, pero sí lo internó por el bosque, sí lo llevó y en parte era el mismo modus operandi que había dicho este superviviente. Mm. Entonces, para mí,
él confesó, no, pero hay suficientes pruebas circunstanciales, aparte de un testimonio, que eso es bastante importante, vamos a dejarlo claro, ¿no? De que él sí estaba relacionado con esto. Y aparte, un segundo testimonio, que no sé si lo dirá Sonia, si lo puedo decir o no, que a mí también me parece relevante porque una vez más nos dice cuál era el modus operandi de él. Entonces ya esa relación yo creo que existir existe. Claro, ya puedes pero todo lo que tú quieras. hoy es mi cumple. La motivación al final nunca la vamos a saber. Entonces yo opino como ella, que eran trofeos, pero él sigue diciendo que es completamente inocente y un alma cándida, vamos. Bueno, lo que ocurrió es que esto es muy gracioso. Yo sé que no debería decirlo, pero es que tiene su gracia. Lo que ocurrió es que sí, tenemos este testimonio de Barden, que es súper importante, pero es que antes de este testimonio hubo otro. Estoy intentando buscar a ver si encuentro la fecha y el nombre de la persona, pero no lo voy a encontrar, eso lo tengo claro porque tengo un montón de notas. Un vagabundo desde la cárcel, ¿no? Sí, espérate. Vale, ya lo tengo. Esto fue el 8 de mayo del 96 y él se llamaba David Allen Payton. 34 años, pero él estaba internado en prisión en Florida. Pues él se puso en contacto con los investigadores porque, claro, llegó un momento en el que la policía dijo, sorprendentemente, hizo una rueda de prensa y dijo, bueno, pues vamos a tener un asesino en serie. Y ahí se armó la de Dios, ¿no? Entonces estas personas se puso en contacto con la policía y le dijo que él sabía quién, o creía saber quién estaba cometiendo los asesinatos en Charlotte. Y nada, fueron para allá. Y dice, es que esta historia es increíble. Dice que él había contado, y esto me llama la atención también, bueno, llamarme la atención después de todo lo que hemos visto, no. Que esto lo había contado en marzo de este mismo año, pero que no le habían hecho ni caso. También lo entiendo, también lo entiendo. Sí. Y la historia que contó es la siguiente. Dice que en marzo del 95, del año anterior, pues él estaba bebiendo. Y era un día de verano, dice. Un día de verano, me imagino que hacía muchísimo calor en marzo y él había estado refrescándose, ¿no? Y entonces apareció Conahan en su coche, en el Mercury Capri. Y pues nada, empezó a hablar con él y le ofreció pues seguir bebiendo, fumar algo de hierba y tal, ¿no? Pues el hombre dijo, pues venga, vale, todo hecho, me voy contigo. Y se subió en el coche con él. Dice que allí pues siguió bebiendo cerveza y le dio Valium. A partir de ese momento, pues ya le hizo lo de siempre. Le empezó a preguntar si le importaría poser desnudo para él. Y él, según él, dijo que no estaba interesado y que rechazó el dinero que le daba, que eran $100, ¿no? A este le ofrecía menos. Y lo rechazó, que no estaba interesado y tal. Y dice que a partir de ahí la cosa empezó a cambiar un poquito, ¿no? A partir de ese momento, pues ya él se empezó a entrar, empezó a entrar miedo porque él empezó a meterse por caminos de tierra, a meterse como en el bosque, a alejarse ya de zonas transitadas, ¿no? Y lo que ocurrió es que el vehículo se quedó atrapado en el barro. Entonces, esto fue increíble. Entonces el chico le dijo, bueno, pues si quieres, yo me bajo. Claro, el tío diría, yo me bajo, salgo corriendo y este se queda aquí, ¿no? Dice, si quieres, yo me bajo y así lo empujo y tal. Y él dice, no, ya lo hago yo. Tú ponte aquí en el asiento del conductor, ¿no? Y nada, pues él lo hizo. En ese momento apareció otro conductor y lo ayudó. Mientras todo esto pasaba, Python, que estaba solo en el coche, descubrió que en el coche había cosas extrañas, porque había una cuerda, un cuchillo, cosas que él dijo, esto no es normal. Claro, en ese momento, cuando el coche queda libre, Python aceleró y se llevó el coche. Que tú dices, pues oye, pues muy bien, ¿no? Lo alucinante, y esto es algo que la policía comprobó y se quedó realmente alucinada, es que lo denunció por el robo del coche. Sí, es que es surrealista, sí. Eso es lo más grande, que lo denunció.
Lo denunció por el robo del coche. Claro, es que me parece que el coche lo compartía con el padre, entonces tendría que ser un poco extraño, ¿no? Pero sí, y la policía encontró esa denuncia y claro, a partir de ahí encontraron qué coche era. Y digamos que tenía pues cositas en el coche que la verdad no era como para denunciar el robo, ¿eh? Ya, pero claro, como se presenta en casa de los padres y le dicen, Claro. vengo sin el coche, tiene que justificar de alguna manera que al coche se lo han robado. Entonces, evidentemente tiene que denunciarlo. Es que ese kit Claro. que dice Sara que iba en el coche, ya también lo seguían cuando iba a tiendas y compraba precisamente esas cosas. Ujú. Y no, pero eso fue a posteriori. Cuando supieron que era él, que era el coche y todo eso, cuando hicieron el seguimiento y vieron que sus compras básicamente eran un kit de asesino, Es básicamente. lo que os he contado antes, ¿no? Que siguen esas compras a través de la tarjeta de crédito y ven pues las cuerdas, cinta aislante, alicates, etcétera. Pues durante los alegatos finales, el fiscal Bob Lee les dijo al jurado que Conahan asesinó a la víctima por una gratificación sexual retorcida. Después Conahan se puso de pie y le gritó al jurado: no conozco al señor Montgomery, ni lo conocí nunca. Blackwell hizo que los alguaciles sacaran al jurado de la sala del tribunal y le dijeran a Conahan que podía comportarse bien o sería atado y amordazado o le expulsaría. Conahan respondió que quería irse, pero por consejo de sus abogados decidió quedarse. El 3 de noviembre de 1999, después de deliberar durante solo esos 22 minutos, el jurado recomendó que el juez Blackwell ejecutara a Daniel Conahan Jr. por el asesinato de Richard Montgomery. Es decir, en realidad tenemos muchas víctimas, pero fue acusado porque decíamos asesino serial, sí, pero acusado y sentenciado por esta víctima, por el asesinato de Richard Montgomery. Al mes siguiente, el 10 de diciembre de 1999, el juez William Blackwell anunció su decisión. Es obvio que durante esta terrible experiencia Montgomery fue confinado o encarcelado contra su voluntad, leyó Blackwell en un documento. Tal confinamiento contra su voluntad tenía el propósito obvio de infligir daño corporal a la víctima o aterrorizarla. El crimen fue especialmente atroz. Que Dios se apiade de su alma, dijo el juez Blackwell al sentenciar a muerte a Daniel Owen Conahan Jr. Las víctimas de Florida Hot Trail fueron encontradas dentro de un radio de 10 millas entre sí. Por ahí teníamos el mapa IRA para que, bueno, pues la gente que nos está viendo vea, ¿no? Más o menos cuál es la zona. Eso es, ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a poner. Unas 10 millas, ¿no? Entre sí. 4 estaban colocadas boca arriba, 3 tenían genitales faltantes y una estaba desmembrada y dispersa. Todos los cuerpos fueron encontrados a 16 kilómetros de la casa de Conahan y la policía sospecha que Conahan pudo haberse deshecho de partes de cuerpos en contenedores de riesgo biológico del hospital mientras trabajaba como enfermero. Nunca se han presentado cargos en relación con los otros asesinatos, aunque Conahan está etiquetado como el principal sospechoso en estos casos. Un oficial cercano a la investigación ha declarado de forma anónima que no tiene dudas de que Conahan es responsable de los asesinatos, afirmando además que los asesinatos se cometieron de una manera tan única y distintiva que es extremadamente improbable que otro cometiera los asesinatos. El 22 de mayo de 1997, 19 de octubre del 2000, enero del 2001 y 6 de enero del 2002, se descubrieron en las inmediaciones otros 6 cadáveres que fueron asesinados de manera similar. Sin embargo, no se pudo probar una conexión con los asesinatos anteriores. Y aquí nos dice David Come, el ABC del asesino en serie: no matar en la misma zona. Sara. ¿Perdona?
que decía, que nos decía nuestro amigo David Gómez, el ABC del asesino en serie, no matar en la misma zona. Ah, bueno, eso depende. Hay que ver la zona si se siente cómodo. De hecho, hay un perfil que se llama perfil geográfico. Pero digamos que él lo que le gustaba era esa zona boscosa. Yo tampoco entiendo muy bien, salvo que sea una cuestión ya de que se sienta muy seguro de sí mismo. Ya lo que pasa siempre, ¿no? El narcisismo, el creerse mejor que los demás y tal, o que realmente tenga algún tipo de vinculación con la zona porque la traiga. O sea, ya tenemos ahí las parafilias, el recordar a lo mejor pues una víctima anterior, o incluso la casualidad de que esa persona que hayan encontrado, porque encontraron dos víctimas en la misma zona, pues imagínate que una de esas víctimas ni siquiera fuera de él. A ver, eran esqueletos, ¿no? Nah, no me creo eso. Yo tampoco. Pero bueno, yo por decirlo. No, a ver, él conocía la zona, se sentía muy a gusto y encima le excitaría, además, bueno, pues era muy fácil Es lo que yo atarnos. pienso. Claro, tenía árboles, era una zona que, bueno, pues poco transitada porque al Ya la final, conocía. claro, era así de cazadores, de tal, pero bueno, pues ahí van en la época de... Y seguramente pues no sería época. Entonces él conocía la zona y se sentía muy cómodo. Estaba como Pedro por su casa. Y yo creo que también aquí, yo creo que esta persona también era muy fetichista. Sinceramente lo creo. Sí. Es una especulación, evidentemente, no tengo ni idea, pero yo creo que era como muy fetichista y seguramente, digamos, muy entre comillas, esa zona le gustaba porque ahí a lo mejor había tenido alguna experiencia buena para él. Yo opino eso, pero repito, es mera especulación. Claro, Pero tú me extraña imagínate, a ver, realmente dos al en el mismo final, sitio. al final esta zona estaba cerca de donde vivía y seguramente pues habría tenido igual sus primeras experiencias homosexuales ahí, porque son Claro, lugares alejados. A ver, que esto me lo estoy inventando, ¿vale? claro, claro. Pero que puede ser, ¿por qué no? Que le traiga esos recuerdos y bueno, pues donde mejor que ahí, ¿no? O precisamente, Claro, o a lo mejor, que también me lo estoy inventando, ahí fue donde tuvo una mala experiencia y iba a vengarse de todas esta gente que se llevaba ahí. También podía ser. es que ahora mismo estamos entrando en el terreno Estamos- total de la especulación porque él nunca ha dicho nada. No, claro, claro. Pero Pero bueno, yo sí creo que él tenía cierto fetichismo, la verdad que sí. Yo pienso que tenía un par de ellos, de esos de que a la gente, pues al escuchar nada más el nombre, pues le realiza el pelo del cuerpo, ¿no? Ah, espera, antes que se me olvide, Sonia, Ujú. que ¿te acuerdas el nieto de Dorotea Puente, no? Ah, sí, que me tienes que contar algo, ¿no? Sí, el Ah, nietísimo. sí, este hombre es una mina, hija. Al final vamos a Bueno, tener que hacer un podcast del nieto de la Dori. no lo descartes. Eso va a ser para YouTube especial. Sí, dime, querida. Vale, atención. Resulta que esto es lo encontré por casualidad. Es un informativo del 2018. Pues nada, que resulta que este hombre aparece de nuevo en nuestras vidas. Se llama William Harder. Y es que también le están haciendo mucha publicidad. Yo creo que le están haciendo mucha publicidad y esto al hombre como que le gusta, ¿no? A ver, él se deja, él está en todo lo alto, Cari. Él se deja querer. Aparte, ahora porque tengo la página de él abierta, ¿vale? Ahora te voy a contar primero la historia y ahora te voy a decir lo que vende. Aquí tenemos salseo. Esto es ruido de salseo. Oye, por si alguno está interesado en comprar, ¿no? Porque, oye, no sabemos quién nos escucha, lo mismo, pues a alguien le interesa unos calcetines, una pala, qué sé yo. cuidado con las palas, cuidado con las palas. Y arte, obras de arte, pero unas obras de arte que tú dices, niños no son, de guardería no son. A ver, Así que te cuento, que esto es el chisme. cuéntame, amiga. Resulta que veo un informativo de 2018, si no recuerdo mal, en el que aparece nuestro querido amigo Enietísimo, pues claro, diciendo pues lo típico, está vendiendo cosas pertenecientes a Conahan. ¿Qué vende? Un reloj, una obra de arte. Vamos, tú sabes lo que hacen los niños en la guardería, que es pintarse las manos y con témperas y estamparlas contra el folio. Sí. Pues lo mismo, pero con las huellas dactilares. O sea, ¿Tienes ahí la foto? no tengo la foto, Ah, qué lástima. pero
No la tengo. De todas formas, si la tuviera, habría que buscarla porque tengo mucha porquería aquí. No importa, la gente que lo busque. La gente que Nada, busque. es muy fácil de encontrar. Bueno, pues una vez más nos encontramos que esta persona pues se pone en contacto con él. Creo que también estaba vendiendo el coche. Sí, estaba vendiendo el coche. Entra en contacto con él y no, esto, vamos a ver, esto es simple coleccionismo, ¿no? Y ocurre lo de siempre, que los familiares de las víctimas dicen, oye, ¿tú de qué vas? Que te estás beneficiando de unos asesinatos. Estás haciendo que esta persona encima pues tenga cierto renombre entre la gente pues que está comprando estas cosas, ¿no? Te está beneficiando de que esta persona haya matado. Oye, ¿tú de qué vas? Que te está beneficiando. Porque la escucho doble yo ahora. Porque estamos aquí Psicofonía. probando aquí. Ay, qué susto. Digo, Psicofonía. ay, qué miedo. Digo, pero que digo, ahora tengo que sacar el mal llamado juego de la Ouija. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Susto. A ver, sí, amiga, por Dios, no gana una para sustos. Vale, pues resulta que es verdad que encontré que había una ley, la estoy buscando, que impedía que estas personas se beneficiaran de lo que obtuvieran a través de la venta pues, de cosas tan estúpidas como esos dibujos o yo qué sé, un chicle masticado y tal. De hecho, es que él incluso vendía recortes de uñas pues de asesinos. El asesino del ferrocarril. ¿Te acuerdas del asesino del ferrocarril? Ángel Maturino Resenis. Muy violento. No voy a decir nada porque lo vamos a traer, así que para qué, ¿no? Pues él vendía los recortes de las uñas en eBay, hasta que empezó a tener su propia página web, ¿no? Que ahora diré bueno, no sé si decir cómo se llama, pero diré lo que vende. Ya que cada uno lo busque, ¿no? Y mejor solamente vi lo que vende, ya luego que cada uno. Ya si Pues, quieres comprar, que se pongan en contacto contigo. Es que estoy mirando aquí, sí, bueno, que no, mejor que cada uno lo busque, que está en Facebook, que lo busque en Facebook. Vale, dice que él incluso, es que esto es muy bueno, William Harder, abro comillas, que lo voy a leer, ha sido eliminado de la lista de visitas aprobadas de varios presos condenados a muerte y ha sido incluido en la lista de correo negativa del departamento, es decir, los presos no podrán enviarle nada por correo. Según los informes, los funcionarios también revocaron, atención, su condición de consejero espiritual. A ver, esto no es simple coleccionismo, esto no es una cuestión de, oye, yo es que soy un coleccionista y voy a vender las cosas que yo he coleccionado a esta gente. No, es que aquí hay un negocio. No entiendo muy bien qué tipo de, o sea, porque la ley estadounidense ya me falla, yo no sé si es por estado. Ok, yo estoy hablando en este caso de un artículo en referencia al estado de Texas, ¿no? Y en este caso, sí prohibieron que estas personas se beneficiaran de la venta de estos productos online, pero él sigue con su negocio. De hecho, tiene varios online, todos online, y lo podemos encontrar en Facebook. Hay algunos que han decaído un poquito. Ahora está vendiendo camisetas que dicen no me fío de la policía. Una cosa extraña, ¿no? Pero digamos que de las páginas de Facebook que tiene, la que sí tiene muy activa es precisamente la de este tema de, entre comillas, coleccionismo, ¿vale? Y vamos a ver lo que vende. Pero yo me pregunto. Dime. ¿Vale? ¿Qué tipo de persona colecciona recortes de uñas? Pero en general, o sea, me da igual que sea de un asesino que de un cantante. O sea, ¿me puedes decir qué guardería es esa? Ya no sé qué da más miedo, ¿eh? Si realmente las historias que contáis, como se venden estas No cosas. sé si da más miedo el asesino o el que colecciona cosas del asesino, porque no sé hasta qué punto. Me gustaría, hablas antes de Facebook, de la página de Facebook, creo que estamos transmitiendo también. No, ya no. Desde la mía. Ya estamos haciendo pruebas. Estamos haciendo pruebas. Me has dicho que lo diga, pues yo lo digo. Estamos haciendo pruebas desde Facebook. ¿Desde dónde? Desde la suya. Así que cuando esté lista la nuestra, ya os lo diré. Dígame, sígame, ¿qué Ahí estamos está. vendiendo? A ver si pueden probar. Ahí ha puesto el enlace para probar a ver si estamos o no en directo. A la transmisión simultánea, ¿no? Sí, dime, Sara, ¿qué vende este hombre?
Bueno, primero quiero decir que la verdad es que, perdón, pero no tengo muy claro hasta qué punto es por estados, porque se lleva desde los años 70, precisamente por el tema de Berkovitz, el hijo de Sam, intentando que esta gente se beneficie. Y es verdad que yo recuerdo precisamente el recientemente fallecido Ronald DeFeo, también se intentó que él se beneficiara de, pues, del negocio que había subyacente en el tema del horror de MTV, etcétera, 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 ¿no? Fake, pues eso, que no querían que estos asesinos se beneficiaran, obviamente. Pero la verdad es que parece ser que no han tenido mucha suerte con esto, lo están intentando, pero es una cosa un poco extraña. Así que no me voy a meter en eso porque lo quiero encontrar bien y algún día llegaré y diré, confirmado, se puede, no se puede, etcétera. Ahora mismo no lo tengo nada claro. Y como esto va por estado, pues un poco lío. Bueno, retomemos. El hombre este, William Harder, tiene varias páginas en Facebook. La que tiene activa es precisamente la de, a ver, espérate, Murder Action, Action, murderaction.com. Esa es la que tiene activa. Pero nada, que se van a la página por si tienen curiosidad de William Harder y ahí lo van a encontrar todo, ¿no? Y esta es precisamente donde vende distintos, pues no sé, distintas cosas, ¿no? Ya vimos que tenía una colección de muñecos cabezones, de estos que se les mueve la cabecita, pues del hijo de Sam, de H.H. Holmes, de Fish, Albert Fish, de BTK, de Dorotea, claro, la abuela, etcétera, ¿no? Y te vende de todo. Es que voy a poner, no sé, dice, elige categoría. Vamos a elegir una categoría. Dice, artwork, o sea, arte, autógrafos, automóviles, que yo imagino que será el de este, está vendido, libros, tarjetas, ropa, objetos corporales, reliquias de escenas del crimen, Oye, documentos, objetos corporales. human bones, o sea, huesos humanos. Madre mía. Vale, vamos a poner eso, corporal artifacts. Vamos a ver qué tenemos. Joder. Pues no me sale nada. De David Gómez. Importante la pedrada que hay que tener para gastarse el dinero en esos souvenirs, eso digo yo. Ya te digo. Vale, tenemos cosas como fotos, ¿no? Pues tenemos distintas fotos, pues mira, Aileen Wuornos, una carta de Aileen Wuornos, $650. Pero es que además estamos hablando de unas cantidades, ¿verdad? Que oye, ¿sabes? Yo no lo gano todos los días. Mira, John Wayne Gacy, el payasito. Una de esas pinturas horribles que él hacía, Butterfly the Clown, o sea, Mariposa el payaso, $6.000. ¿Pero qué me estás contando? ¡Hala! De verdad que... Recientemente, precisamente, es que lo tenía por aquí, pero bueno, tiraré de memoria. Recientemente lo que está vendiendo es, no es directamente él, sino una tercera persona. A ver si lo encuentro. Es un diario de, ¿cómo se llama? Dennis Nielsen. ¿Qué ha pasado? Que no la escucho. No sé. Estamos probando cosas. Yo escuchaba por mí otra vez. Digo, ay, ay, David, que me has asustado. A ver, dime. Que nada, recientemente está vendiendo un diario de Dennis Nielsen. Vale, parece ser que él estuvo escribiendo un diario, un manuscrito, en el que también tiene cartas mecanografiadas, pero esas valen menos, ¿no? Y esto lo vende una tercera persona que se llama Red Room, Red Room, como lo de El Resplandor. La habitación roja. Sí, y lo está vendiendo él, o sea, digamos que es que esto creo que actúa, no sé si son precios prefijados o actúa a modo de subasta, pero digamos que esta persona a través de Harder está vendiendo el supuesto diario de Dennis Nielsen diciendo que, pues, que es increíble, es un documento único, que fue un diario que escribió mientras estaba esperando juicio, pues con dibujos, unos dibujos preciosos, 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 y que nada, que es un documento único y tal, ¿no? Y está vendiendo eso. Es verdad que las cartas mecanografiadas valen algo menos, pero ahí está el diario y está animando a la gente de que lo compre. Estoy buscando a ver si encuentro, porque tengo el artículo
Otra vez se fue esta mujer. Se ha ido a buscar el artículo. Ori. Se ha ido. La verdad es que yo me quedo alucinada. Sigo diciendo, o sea, a mí me parece increíble que haya gente capaz de pagar dinero por esto. Es que yo lo que estoy diciendo, esto da más miedo, ¿eh? Porque esto realmente, es con esos precios, a ver, sinceramente, estamos mal las cabezas, porque es que yo soy repartidor y yo no se lo llevo, ¿eh? Ya, pero claro, el repartidor, el pobre que Pero sabe. ahí está el diario y está animando a la gente. Ya, Uy. pero el diario que vale, Sara, te vas y vienes, para quieta. El diario que cuesta. No está. Se fue. Se cayó, que se ha escuchado otra vez el Ahora se ha ido ya, pero del todo, ya ha desaparecido la tía. En vez de comprarle un micrófono hay que coger de aquí e engancharla con nuestra fibra óptica. Sí, así bajamos así por el mar, ¿no? Y Vamos, pobrecilla. la Oye, pobre. ahora estaban ahí por Canarias entrando una nueva empresa de wifi y todo eso. Que creo que se llama Wifi Canarias, creo que se llama. Nada, cuando entre Sara se lo comunicas, porque menuda caca. No sé si la conocerá Sara, luego se lo diré. Luego se lo comunicamos. Pues la verdad es que, bueno, pues ha estado interesante, ¿no? Otro de esos protagonistas que traemos los sábados y que no sé si me sorprende más la historia del protagonista o de la gente que compra esas guarrerías como los recortes de uñas de asesinos. Yo estoy flipando. Y $6.000, yo es que me quedo alucinada, en fin. Sonia, es que solo falta que también hayan vendido papel del culo sucio. O sea, Es lo que ha comentado ahora. Cuidado, que a lo mejor entra hasta en subasta, Sonia. Que eso es un precio de salida. Pues eso, sí, dice Hola. por aquí, hola Sara, dice David que si no hay un collar de macarrones o un cenicero de barro, pues que no se anima a pujar. A ver, Sara, ¿estás? Estoy, creo Mira, que estoy. Nos saluda Jorge Alberca. Saludos. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Perú. Dime, querida. Vale, sigo. Las cartas mecanografiadas de Nielsen están alrededor de 200 libras. Tenemos otras cosas, porque en este artículo, que lo pondré en nuestra página de Facebook, Muy bien, así Pues, me gusta que tenemos- trabajes. ¿verdad? Tenemos otras cositas, a ver. Tenemos cosas de Ted Bundy. Bueno, pero es que Ted Bundy es tan mediático que todo lo que salga de Ted Bundy se va a vender. Es Pues que sí, es chica, básico. es que es muy básico, es un gran básico. Vale, pues tenemos cositas de Ted Bundy y son caritas, ¿eh? Ya sabía yo. Pues mira, una tarjeta de Navidad enviada por Ted Bundy está alrededor de, a mí me parece muy caro, se vendió por alrededor de 3.000 libras. Este artículo es británico, o sea, aquí está todo en libras, ¿no? La pistola usada por, bueno, el arma, perdón, la pistola no, el arma usada por Lee Harvey Oswald se vendió por 1,5 millones. ¿Pero qué me estás contando? Bueno, es normal, mata a un presidente. Ya, hija. Y cositas así, o sea, de libras, estamos hablando en libras en todo caso. Y tenemos tarjeta de Navidad, porque oye, qué bonito celebrar la Navidad. En familia, pues, sí. Claro, sobre todo cuando la tarjeta está enviada, está firmada por Ian Brady, del que también hablamos aquí, Los Asesinos del Páramo. Sí, claro. Muy bonito, valores. Pues esos están entre 70 o 350 libras. Yo estoy flipando un poco, menudo negocio Ujú. que hay alrededor de estos asesinos seriales, ¿no? Y es que lo que más me sorprende mira. es lo que hablábamos en privado, tú y yo, cuando empezamos a ver este tipo de productos, que haya gente que lo compre. Pues hay, porque realmente en su página web lo sorprendente era las risas que se echaban algunas personas, pues hablando de este tipo de crímenes, o sea, bromas que yo decía, ¿dónde está la broma? Porque no lo pillo, ¿no? Y la verdad es que, no sé, yo es que no lo entiendo. Mira, tengo delante un dibujo de Arthur Socross, que yo creo que ni siquiera los dibujos son de ellos, ¿entiendes? Que dicen, mira, dame cualquier cosa, se lo piden a cualquiera, porque me parecen dibujos hechos más bien por adolescentes, no por personas con la edad, por ejemplo, de Socross. A cualquier otro preso, píntame ahí una mona y ya está, yo te firmo y ya está. Claro, exactamente. Pues mira, $255. Vende los muñecos cabezones, pues tengo delante el de Ed Jane por $28. Pues
Ya, porque esto Es que todo al tenemos de final esto es todo. una cadena de negocios, quiero decir. O sea, porque esta persona se lleva, porque el que lo compra lo paga, pero el que te ha facilitado ese producto también se va a llevar dinero. O sea, quiero decir que al final es todo un mercado. Claro, porque mira, aquí por ejemplo dice, terminan pronto, ¿no? O sea, están empujando por esto. Una carta de Patrick Kearney a 65, está por $65. Jack Spillman, una carta, o sea, todo esto son cartas, pues tenemos $65, $25. Mira, fíjate, es que esto me llamó un montón la atención de lo ridículo que es, porque es el perfil de la mano de Richard Ramírez. El perfil de la mano, o sea, lo típico, te pones la mano en un folio y empiezas a dibujar alrededor de ella, $900. Sí, que puede ser el perfil de la mano de Richard Ramírez o de Manolo García. Vete tú a saber quién habrá puesto allí la mano, ¿me entiendes? Claro, claro, es que esto es así, entonces pues tenemos de todo, muchas cartas, porque al final él se ponía en contacto con los asesinos para que le mandaran cartas, para que le hicieran algún tipo de dibujo. Cuando Dorotea Puente había una persona que le había escrito para que le diera recetas y escribió un libro de recetas, incluso llegó a decir, esta mujer me mandaba recetas hasta de tacos, estos no eran de ella, pero oye, qué bien, ya tengo el libro de recetas de Dorotea Puente. Sí, sí, que además sacó el libro, sí, es verdad. Es verdad, por eso te digo que al final yo creo que es todo, bueno, pues eso, un mercado, ¿no? Porque yo estoy segura que los asesinos no le mandaban aquello por la Face. Quiero decir que algo se llevarían. em, Claro, por eso tengo curiosidad, porque he visto, es verdad que he visto que desde hace tiempo, y además lo recuerdo, como dije, con el caso de Ronald de Feo, se ha intentado que no obtengan beneficio, pero no entiendo muy bien los pasos que se han dado o hasta dónde han podido llegar, porque no entiendo que se siga haciendo este negocio si es que ellos no obtienen algún tipo de beneficio. Entiendo a lo mejor que de alguna forma pues le pasen ese tipo de beneficios pues de otra forma, no sé cómo, pero algún beneficio obtendrá, no sé la forma, ¿no? Pero esto sigue activo. Ya no es simplemente que sean objetos como camisetas, como hemos visto, tazas, camisetas, eh, ta- cosas así, en honor, entre comillas, Es que esto a estos debería de estar asesinos, ¿no? prohibido, o sea, ya te lo digo desde ya. Pero A bueno. mí me parece que, bueno, pues te llevar una camiseta aquí con la fotografía de un asesino, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Y los muñecos eso dan miedo, ¿eh? Que tener un muñequito de eso, de un asesino, imagínate ahí las pesadillas que puede tener uno. Pero bueno, hay gente para todo, como siempre decimos, y lo mismo que cada sábado traemos, bueno, pues personajes de esta índole y cada día nos sorprendemos más de lo que encontramos, pues bueno, pues tiene que haber gente normal, entre comillas, que le guste coleccionar estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Lo dicho, Lucas. Habrá gente que le ponga tierna. Pues no sé. Yo te digo una cosa, yo cuando entré en la página de Facebook, bueno, tenemos la página de Facebook de Harder, pero claro, él tiene varias páginas más con referencia a todos sus negocios, ¿no? Había alguna, precisamente la de los muñequitos, hay una actual que no entiendo muy bien de lo que va, que son camisetas que dicen eso, no me fío de la policía o algo así. Y después está la que sí mantiene activa, que es precisamente esta. Y él ponía muchas noticias con, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Pues ha muerto fulanito, ha muerto menganito, ha pasado mejor vida, tal cual. Sobre todo eran noticias así, o esta que acabo de decir, que es el diario de Dennis Nielsen, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo empecé a mirar quién comentaba, porque tenía comentarios. Entonces empecé a mirar quién comentaba y cómo era el tipo de comentario. Pues había personas que decían, pero vamos a ver cómo van a hacer esto, que se asombraban un poco de lo que estaban haciendo, ¿no? Y las respuestas a esas personas, pues, es que eran diciéndole estúpida, Sí, sí. básicamente. Y Diciendo, muchas risas privadas, como que es un grupo que más o menos, digamos que la gente ahí más o menos se conoce, sabe lo que va el rollo, y le dice, oye, me interesa tal cosa, oh, estupendo. O sea, comentarios negativos, salvo que él realmente después lo borrara o lo bloqueara de alguna forma y tal, los comentarios que veía tampoco eran demasiados comentarios con respecto a lo que publicaba, pero no eran negativos.
No, pero Alguno al que otro, final, pero no era negativo, era gente interesada. al final esto es la ley de la oferta y la demanda. Quiero decir, si él lo vende es porque hay gente que lo compra. Esto es Evidentemente, si no, no habría negocio. No, no claro. se molestaría en tener Ajá. una página web activa vendiendo estas cosas que tampoco serán muy fáciles de... Que lo mismo estamos perdiendo dinero y todo. A ver si Sí. me entiendes, Sara. Que lo mismo, Es que yo en el mercado español no sé cómo está. pues no sé. Aquí ya te digo ya a ti que esto de voy a vender yo los recortes de uñas de tal asesino no funciona. Aquí puedes vender un bolígrafo Bic y ya te regalo las uñas. Eso sí se hace, pero yo creo que como allí va a ser que no. Y el regateo también. Bendito sea Dios, lo que tengo que ver y escuchar. En fin, chicos, pues nos vamos a ir despidiendo. Interesante ese aporte. Bueno, hemos hecho la historia de ese asesino y ese aporte de Sara, ¿no? Esa nota curiosa, esas curiosidades que alguna vez nos trae nuestra compañera. Nos vamos a despedir, empezando por Javidi. Pues lo dicho, Sonia. Yo no sé si he alucinado más con el individuo que ha hecho las fechorías o con el que vende esto. La verdad es que da miedo. Y los hay más fuera que dentro, porque sinceramente hay que tener cuerpo para comprar esas cositas. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor, como se suele decir. Y nada, a mí me podéis encontrar aquí, en Voz de Nocturna, en La Manzanita Accesible Podcast y en Rock and Metal. Pues nos vamos ahora con Lucas. Pues nada, yo habiendo escuchado todo el caso y tal, me quedo sobre todo con una duda, ¿no? ¿Cómo esta persona tiene ese implante en el tobillo y no descubren, no saben quién se lo han puesto y por eso no le pueden identificar, ¿no? No sé cómo ha llegado ese implante a esa persona. ¿Alguien se lo ha puesto de manera ilegal y por eso no encuentran la ficha a quién le han puesto ese pequeño implante, ya que tiene un número de serie y todo? O sea, no sale nadie. O se equivocaron haciendo un diagnóstico de la persona en sí, por el estado en descomposición. O por la edad o algo. Algo se tuvieron que equivocar para que no pueda encontrar esa persona con ese número de serie y tal. Así que no sé. A mí esa es la duda que tengo, ¿no? Que esa persona no ha sido no ha podido ser identificada por eso mismo. Por esos fallos que, a ver, si una persona vagabunda, pues a lo mejor, o que vivía en la calle, se lo pusieron de manera ilegal alguien en algún hospital o algo, pero sería muy raro, porque lo tienen todo allí muy controlado. Allí o pagas o no te metemos nada en tu cuerpo, así que... Claro, se supo el número del lote, se sabía que estaba vinculado a ciertos hospitales y más o menos, bueno, pues se supo que llevaba un mes muerto, pero nada más, Lucas. Claro, exactamente. O sea, es que eso es lo raro. Tienes un número de serie, va adherido a... Es que no a una tenían el persona. número concreto, sino como un lote en general. Entonces creo que va por ahí la cosa y que al final Exactamente. estuvieron buscando. Exactamente, sabía que ese número de lotes estaba asociado a ciertos hospitales que usaban instrumentos dentro de ese mismo número de lote, pero el número exacto pues no, era un lote y no venía pues el 16 fulanito de tal, no, era un lote en concreto. Vale. Pues entonces, aclarado entonces. Bueno, Y además que estuvieron buscando, o sea, es verdad que este era uno de los restos que habían encontrado esqueletizados y estuvieron buscando, pues digamos, entre todas estas personas que habían pues tenido ese tipo de cirugía, estuvieron buscando más o menos quiénes coincidían pues pero con estaban esas todos vivos. características por esa edad, esa altura y tal, y los encontraron todos vivos. Al final hicieron una selección más o menos con los pocos datos que tenían, pero yo creo que fue el tema de que no tenían el número concreto, sino lote. Y encima al ser, pues como usaba siempre el mismo tipo de víctimas, gentes o mendigos, vagabundos, gente con problemas de drogas, alcohol, sabía muy bien a quién elegir, era gente, pues bueno, que rara vez se iba a denunciar la desaparición, ¿no? Exactamente. Sí. Venga, Lucas. Pues nada, ya sabéis, como siempre, a mí en Twitter, como @Dracotec85, por supuesto, aquí en los sábados mando yo, en Apelianos, también en Voces Nocturnas y en La Manzanita Accesible. Bueno, pues ahora me voy contigo, Irra, que has estado ahí atento a los mandos de una cosa, de la otra. Sí, haciendo pruebas ahí, a ver si podemos ya la otra semana transmitir desde la página. Porque los sábados mando yo tiene página, ¿no? De Nosotros Facebook. tenemos página de todo. ¿Será por páginas?
Pues habrá que probar. Lo he estado haciendo desde mi cuenta para ver qué tal. Y la verdad que va muy bien, ¿eh? Tiene muchas opciones y se ve muy bien. Estoy transmitiendo aquí en un programa y la verdad que bien, me gusta. Para también transmitir a la vez por Facebook. Pues nada, la gente que te está escuchando en tu Facebook personal, que nos siga. Que nos siga también en nuestro. A ver, espérate, que yo voy a hacer aquí mi anuncio. Que nos siga también en nuestra página de Facebook de Los Sábados Mando Yo. Jorge, síguenos. Venga, hijito, dale, a Los Sábados Mando Yo. Dime, querido. Nada, ha sido un placer y me ha gustado la historia. Ha estado entretenido, no tantos como los gore que me gustan a mí, pero bien. Pero vamos, le parecerá poca cosa que le arranquen a uno los testículos. Eso es lo menos fuerte. Vale, muy bien. O sea, hostia. Eso no duele. Y ahí, pero que el tío, o sea, tú imagínate que al tío le gusta, o sea, lo que yo intuyo que le gustaba la necrofilia. Intuyes, no, le gustaba. Intuyo, sí, intuyo, claro. Pero esto de que, ¿pero por qué lo habéis basado? Esto, ¿en qué momento? ¿En qué momento he contado yo esto? No, yo intuyo, es cosecha mía. ¿Pero qué podcast has escuchado tú? Otro jardín, tú déjalo. Claro, yo lo he dicho, a ver, pero yo lo he dicho, que hay palabras filias de esas que las escuchas y si te rizan los pelos, pues esta es una de ellas que yo pienso. Te rizan, dice. Pero vamos a ver, si es que todos los días te estás metiendo tú en jardines, pero yo en qué momento he dicho que a este señor le gustaba la necrofilia. Yo sí lo pienso. Por eso he dicho yo a él. Tú lo pensarás tú. En fin, claro. Lucas es un mundo aparte. Lucas yo creo que hace un podcast diferente que nosotros. Él está en un multiverso. Yo pienso que sí, pero bueno, ¿de qué luego me explicas. Sí, mejor, porque a mí me da curiosidad, pero me da miedo preguntarle en directo por qué lo piensas. Sí, yo me voy a callar. Sara, tampoco rices el rizo. Te vamos a esperar a cortar y que luego nos lo explique, porque ya no puedo. Ahí en el chat vamos a dejar en cuanto acabemos el directo. En Twitch seguiremos aquí la conversación en el chat de voz. Eso es. Sí, luego lo publicas. No, eso no lo publico. Dice David, no tenía ya bastante el figura como para que le pongan más. Eso digo yo. Ahora seguimos ahí aparte, solamente para la gente que está en Telegram. Bueno, ¿te has despedido ya, Majo? Sí. Nos vemos el siguiente viernes. Sábado, perdón. Otro que qué podcast escucha. Sara, querida, ahora sí. Te toca. Esto no es publicidad, ¿eh? Como que los viernes, perdón. Nada, yo estoy flipando. Bueno, en fin. Dime, Sara, ¿dónde te pueden escuchar y dónde te pueden seguir? Vale, empiezo por lo segundo. Vale. En Twitter, como Damos Cura 1888, porque la fecha es importante. Muy importante. Muchísimo. Y bueno, me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket, que tenemos unos programas preciosos sobre la teoría de la conspiración de QAnon, que me ha costado sudor y lágrimas. A todos en general. Por cierto, te voy a decir, la última música del tercero, buena, no sé de quién habrá sido la idea. En honor a Sonia. Perdona. En honor a su figura. Fíjate que no me había dado cuenta. Digo, vamos a poner esta canción en honor a Sonia. Así porque se le ha ocurrido a ella, nada más. En fin, en Crónicas del Nantucket con nuestros compañeros, bueno, pues Edgar, Nacho, Manuel y tú. Y yo, claro, sí, yo. Pues nada, que oigan, por favor, que hemos sudado. Terminamos llorando. En el último programa terminamos llorando. Bueno, en realidad terminó llorando Nacho, porque tenía que editar. No me extraña. De todas formas, sé que te ha costado mucho, que has metido muchas horas, porque me lo has dicho. Así que hay que escucharlo, claro que sí. Bueno, pues me pueden escuchar en Crónicas de Nantucket, como he dicho, y en los sábados mandas tú. ¿Cuándo me dejas? Y ahí tienen el Telegram de Crónicas de Nantucket y su página de Facebook, que siempre se le olvida, y en Twitter también. Sí, estamos en todos lados. En todos los lados ya hay Crónicas de Nantucket. Pum, pum. A seguir. Y nada, una piña para Manuel de regalo, que le encantan mucho. La gente que vaya llevando. Pero piña, no piña. No, de piña de fruto, piña. Piña. Bueno, Sara, pues ahora seguimos. Vamos a seguir nosotros en privado, que no tan privado, porque nos van a seguir escuchando. Así que gracias por decírmelo, porque así yo no digo tantas chorradas como las que suelo decir.
Por eso te aviso. Bueno, entonces no. Por eso te aviso, porque te conozco. Entonces no vale la pena. Y nada, pues nada, yo agradecer a la gente que ha estado con nosotros ahí en directo, a la gente que nos va a escuchar en diferido. Y bueno, pues eso, que nos escribáis mensajitos en iVoox, que nos gusta mucho leeros, que nos hace ilusión cada vez que llega un mensajito. Sara se pone muy contenta. Que nos gustan los buenos, los regulares, pero los malos también nos gustan. Que esos nos ayudan todavía mucho más ahí a seguir. Que me podéis seguir en Twitter como @soniex con $X1 y bueno, pues en Instagram, en Facebook y en Twitter. Los sábados mando yo. Ay, lo dicho, me llamo Sonia y los sábados mando yo.